son las sentencias si P o Q entonces son, y si P entonces R o si Q entonces son lógicamente equivalentes. Responderemos a la pregunta usando una tabla de verdad. Si las dos afirmaciones son lógicamente equivalentes, entonces las columnas de la tabla de verdad para las dos declaraciones serán idénticas si no son idénticas. Las dos declaraciones no son lógicamente equivalentes mirando las declaraciones. Observe cómo tenemos tres variables P, Q y R. También incluyo una columna para P o Q, una columna para si P luego R, y una columna 4 si Q que R en las dos últimas columnas. En las dos últimas columnas tenemos las dos declaraciones dadas. Porque tenemos tres variables, necesitamos 8 filas para todas las posibles permutaciones de P y F. Tenemos true, 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 false, true, false, true, false, true. Verdadero, falso, 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 verdadero, verdadero, falso, 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 verdadero y falso, falso, falso. La siguiente columna P o Q es falsa solo cuando P es falsa y Q es falsa. Observe que P es falsa y Q es falsa en la fila 7 y la fila 8. Lo que significa que P o Q es falsa en la fila 7 o en la fila 8 en todos los demás lugares donde P o Q sea verdadera. La columna es verdadera, 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 falsa, falsa. Siguiente si P, entonces R es falsa solo cuando P es verdadera y R es falsa. De lo contrario, si P, entonces R es verdadera. Observe que P es verdadera y R es falsa en la fila 2. Y la fila 4. En cualquier otro lugar si P entonces R es verdadera. La columna para si P entonces R es verdadera, falsa, verdadera, falsa, verdadera, verdadera, verdadera. Siguiente si Q, entonces R es falsa solo cuando Q es verdadera y R es falsa. De lo contrario, la implicación es cierta. Observe que Q es verdadera y R es falsa en la fila 2. Y fila 6. Lo que significa que si Q, entonces R es falsa en la fila 2 y la fila 6, de lo contrario, la implicación es verdadera, la columna es verdadera, falsa, verdadera, verdadera, falsa, verdadera. Y ahora podemos determinar las dos columnas para las declaraciones dadas. Si P o Q, entonces R es falsa solo cuando P o Q es verdadera y R es falsa, de lo contrario, la implicación es verdadera. Observe que P o Q es verdadera y R es falsa. En la fila 2. En la fila 4. Así como en la fila 6. Cada dos filas la implicación es verdadera. La columna para si P o Q entonces R es verdadera, falsa, verdadera, falsa, verdadera, falsa, verdadera, true y luego. Finalmente si P entonces R o si Q entonces R es falsa solo cuando si P entonces R es falsa, y si Q entonces R es falsa. Mirando las columnas para si P, entonces R y si Q, entonces son ambos falsos solo en la fila 2. Lo que significa que la fila 2 es la única fila en la que si P, entonces R o si Q de R es falsa, la última columna es verdadera, falsa, verdadera, 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 verdadera. Pero desde aquí podemos ver fácilmente que las dos últimas columnas no son idénticas y, por lo tanto, las dos declaraciones no son lógicamente equivalentes. Sin embargo, hay algo que podemos sacar de esta tabla de la verdad. Si bien no tenemos una equivalencia lógica, se da el caso de que cuando si P o Q, entonces R es verdadera, también lo es si P, entonces R o si Q, entonces R. Así que de nuevo observe donde sea. Si P o Q, entonces R es verdadera, que es la fila 1, la regla 3, la fila 5, la fila 7 y la fila 8, la sentencia si P, entonces R o si Q entonces R también es verdadera. Esto nos dice que podemos deducir que si P entonces R o si Q que R de si P o Q entonces R simplemente no en la dirección inversa. Así que de nuevo la deducción va en esta dirección. Espero que te haya resultado útil.